Nada, esta tarde tenemos con nosotros a Ricardo Páez Moreno. Él es profesor del programa de maestría y doctorado en bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buen amigo y de hace muchos años trabajando en estos temas, siempre con esa perspectiva, pues hablando más de lo humano, ¿no? Y hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver sobre todo con cómo la investigación en este caso y cómo las distintas intervenciones que nosotros vamos haciendo pues afectan a las personas. Y hoy nos va a hablar sobre las claves bioéticas para evaluar la investigación desde la ética pública. Así que nada, 1.000.000 de gracias, Ricardo, por animarte a participar en este seminario y todo tuyo. Ya sabes que primero exposición y luego ya hacemos diálogo. Muchas gracias, Lidia. Agradezco mucho tu invitación. Yo conozco a Lidia pues ya desde hace años. Yo fui su alumno y cuando hice la maestría ya en comillas. Y después, bueno, he tenido algunos contactos en visitas allá a Madrid, pero en verdad que tengo mucho aprecio por el trabajo que hacen ahí en la Complutense, Miguel Sánchez, Tomás Domingo, Lidia, pues toda la herencia de Diego Gracia. Yo lo cito mucho ya con mis alumnos y me parece me acerco con temor y temblor un poco con ustedes porque digo, uff, como les decía aquí a unos compañeros, son los tigres de la bioética, pero con mucho afecto en verdad y con gusto, pues poder compartir un poco esta reflexión que tiene mucho una preocupación que yo he trabajado mucho desde mi tesis doctoral, que tiene que ver con la justa distribución de beneficios en las investigaciones biomédicas. Yo quiero comentar con ustedes cómo poder ver esto desde el lente de la ética pública, que como comentábamos ahora antes de iniciar esta charla, esta sesión, pues es un tema evidentemente global, pero que en nuestros países de mediano o bajo ingreso, pues es evidentemente mucho más importante todavía por los grandes rezagos que tenemos precisamente en el ámbito de lo público, no solamente en la atención de la salud, sino en investigación en salud. Como objetivo, yo les propongo algunas claves bioéticas para evaluar la investigación biomédica, sobre todo de nuevos medicamentos, porque bueno, mucho de la investigación pues va a esto, ¿no? A producir una nueva vacuna para una pandemia, a producir un nuevo tratamiento para el COVID, por ejemplo, ¿no? Pero hacerlo desde la perspectiva de la ética pública, ¿verdad? Y no solamente de la ética de la investigación, que como ha insistido mucho Carla Sáenz allá en Washington, es un enfoque distinto que es muy conveniente tener en cuenta, porque sus resultados son distintos según el lente que usemos. Voy a permitirme pasar un pequeño videíto, que es precisamente de allá de España, y que para los que no estén familiarizados con este tema de la ética en la investigación, pueda dar un pequeño introducción al tema y para quien ya conozca algo de esto, pues un poquito de paciencia, ¿verdad? Son 5 minutillos que creo que valen la pena. ¿Por qué aún no existe la cura para la diabetes tipo 1? ¿Quién paga la investigación? ¿Cómo se realiza la investigación? Si quieres conocer las respuestas, no te pierdas este vídeo. ¿Cómo se realiza una investigación? En toda investigación existen dos fases bien definidas, preclínica y clínica. Fase preclínica. Prueba de concepto. El científico se pregunta, ¿mi idea es buena? ¿Será útil? Para ello, crea un compuesto o sustancia química que llamaremos superdeto y tendrá que demostrar que dicha sustancia es efectiva en el páncreas. Lo prueba in vitro en células humanas, de animales y también en los islotes de Langerhans. Estudios de mecanismos de acción. Si el científico ve que su compuesto protege a los islotes, ahora se pregunta, ¿por qué y cómo ocurre dicha protección? Y estudia superdeto en ratones, células y tejidos humanos. Agonistas de nueva generación. Cuando nuestros científicos llegan a este paso, han podido pasar años, así que quizá se deba generar otro superdeto más complejo o más eficiente,
que pasaría a ser un compuesto de nueva generación. Estudios de eficiencia y toxicidad. Se comprueba si superdeto puede ser tóxico o no y se predice de qué manera sería posible tomarlo. Cápsulas, pastillas, inyectables. Cada vez que avanzamos un paso, hay que volver a probar lo estudiado en ratones, células y tejidos humanos, e incluso en órganos humanizados. Y si algo falla, hay que volver atrás y redefinir el compuesto, los cálculos y los experimentos. Supongamos que todo va bien. Entonces pasamos a la siguiente fase. Formulación líquida del compuesto. Consiste en diseñar superdeto para fabricarlo a gran escala. Modelos experimentales en animales grandes. Valoramos de nuevo su toxicidad en animales de mayor tamaño. Imaginemos que superdeto va bien o moderadamente bien. Entonces pasamos a síntesis y fabricación de los compuestos en condiciones GMP. La fabricación de superdeto tiene que darse en unas circunstancias adecuadas y cumplir las condiciones de buenas prácticas de fabricación. Una vez pasado este paso, ya tenemos el fármaco. Solo nos faltan las regulaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Americana del Medicamento. Son las que analizan si con los datos previos obtenidos hasta ahora se puede pasar a humanos. Pasemos a la fase clínica. Es la parte de ensayos con humanos. Licensing. Ahora superdeto hay que patentarlo en todos los países desarrollados. Fase 1. Son voluntarios sanos, jamás enfermos. Es clave. No dura más de un mes. Se valoran los cambios no solo clínicos, sino también biológicos. Fase 2. Son ensayos con pacientes a los que los tratamientos convencionales no les dan resultados. Alérgicos a la insulina, rechazo de trasplante. Fase 3. En esta fase, los ensayos se realizan en un grupo menos selectivo de pacientes, menos restringido. Y después, por fin, se podrá construir el fármaco a nivel mundial. Como hemos visto, en toda investigación existen dos fases bien definidas, preclínica y clínica. ¿Quién paga la investigación? Las empresas farmacéuticas. No invierten en la fase preclínica. No podemos olvidar que son una empresa y que nosotros somos sus clientes. Ellos tienen que conseguir una rentabilidad económica. Donde sí invierten es en la fase clínica, en ensayos con humanos. Aquí la cura ya estaría muy cerca y son los únicos que pueden crear el fármaco a nivel mundial. La administración pública. La administración pública invierte en la fase clínica. Los ensayos con humanos se llevan a cabo en los hospitales. También invierten en la preclínica, construyendo centros de investigación biomédica. Aunque hay científicos que tienen que pagar por el uso de las instalaciones. Las máquinas no suelen actualizarse al ritmo que avanza la tecnología y muchas de las averías no son solucionadas. La administración también invierte en el científico. Destinan un 0,76% de los presupuestos a la investigación civil. Y dentro de este porcentaje, la diabetes tipo 1 no es una enfermedad prioritaria. Los científicos. Los científicos están totalmente dedicados a investigar en la fase preclínica. Invierten su tiempo y su vida en intentar erradicar la diabetes tipo 1, pero sus investigaciones se ven mermadas por la falta de recursos. La sociedad. Creemos que la sociedad debe ser parte activa de su propia curación. Por ello, la Fundación Diabetes Cero apoya los proyectos para la cura en la fase preclínica. No solo hacemos una apuesta importante para potenciar la investigación biomédica en diabetes tipo 1, sino que intentamos sensibilizar a la sociedad ante la necesidad de curar esta enfermedad. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué aún no existe la cura para la diabetes tipo 1? La respuesta está en la fase preclínica. Sin recursos, nuestros científicos no podrán llegar a ella.
Sé diabetes cero. No dejes que otros luchen por ti. Bien. Bueno, esto sirva como un poco como marco de realidad para, sobre todo para quienes no estén familiarizados con todo el tema de la investigación. Y ya iré mencionando algunas relaciones con de lo que vaya yo hablando en relación a lo que nos ha planteado este video, ¿no? Sobre todo, cómo hoy por hoy la investigación, no solamente en los países de alto ingreso, sino en todo el mundo, depende altamente de la industria farmacéutica, porque es quien tiene los recursos. Y entonces, pues esto genera una serie de conflictos de interés que enseguida mencionaré, ¿verdad? En cuanto a áreas de la bioética, la ética clínica, si ustedes ven, el destinatario es el individuo. Y la actividad de beneficio directo va a estar centrada, pues, precisamente en la ética clínica como tal, ¿no? Son los famosos comités de ética hospitalarios. En el caso de la ética de la investigación, también va a estar centrada en individuos, pero la actividad de beneficio va a ser indirecto. Es decir, ahí, como se dice muchas veces, el beneficio no va a ser directo para el paciente, aunque se ha intentado lograrlo, ¿no? Por ejemplo, dar el medicamento exitoso después de una investigación Helsinki 34, ¿verdad? Hay muchos debates ahí en torno a este tipo de beneficios, pero en general los beneficios son indirectos en la ética de la investigación. Sin embargo, hablando de la ética pública, aquí el destinatario son comunidades y poblaciones. Y entonces tiene beneficio directo, precisamente la ética de la salud pública va a buscar que directamente haya beneficio para la sociedad. Ya veremos ahora algunos ejemplos, pero que también se beneficie la ética de la investigación, es decir, que se investigue en asuntos de medicina pública del lugar donde llega la investigación, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre estas áreas? La ética de la investigación se recurre a personas para producir conocimiento, como ya nos lo decía el video, ¿no? En la segunda fase. Y bueno, pues tenemos toda la historia de escándalos, ¿verdad? Desde los famosos experimentos en la época nazi, ¿verdad? Que dieron origen a todo el código de Nuremberg y después a informe Belmont y demás. Tuskegee en estas latitudes, ¿verdad? En los Estados Unidos, o en el caso Guatemala. Después tenemos la ética clínica, la ética médica, que es la tradicional ética hipocrática en sus orígenes, la deontología médica, que es muy centrada en la relación médico-paciente, y con temas clínicos inmensos, ¿no? Entre ellos los más interesantísimos de principio y fin de la vida. Pero esta área de salud pública no muy atendida, yo creo de un tanto reciente aparición, no tanto, pero ya de manera sistemática sí, en donde se requiere algún marco conceptual propio de instituciones o de la sociedad. Por ejemplo, la teoría de justicia de John Rawls, ¿verdad? O las teorías de la justicia social, por ejemplo, la de Powers y Feiren, o la teoría, la última que han sacado en el 2019, ¿verdad? Una justicia global, ¿verdad? Muy basada en las diferencias de poder y dependencias que hay entre países y conglomerados. La ética global, como la ha manejado el profesor Ten Have allá en Holanda, etcétera, tiene mucho que ver con el enfoque desde la salud pública, que es el que ahora vamos a tratar. Entonces, la ética de la salud pública busca identificar, analizar y resolver los problemas éticos que son inherentes a la salud pública, como su nombre lo dice. Y la salud pública evidentemente requiere una ética de la salud pública, una ética propia que trate de sus problemas, ¿no? Agnus Dawson ha trabajado muchísimo en esto, ¿no? Por si es de los autores, me parece, como más sólidos, ¿verdad? En la lengua anglosajona, aunque hay muchos más, ¿no? El foco está en comunidades,
en poblaciones, no en el individuo, ya está dicho, ¿verdad? Impacto en el análisis ético que se realice, ¿verdad? Pero centrado siempre en el asunto poblacional. Y luego, el análisis solo, si nosotros queremos ver asuntos públicos desde la ética meramente individual, no va a ser muy correcto el resultado. Porque los bienes públicos son relevantes. En primer lugar, no son ni tuyos ni míos. Por ejemplo, el aire sano, ¿no? El derecho al aire sano, bueno, pues yo puedo decir, yo contamino, pues total, el aire es de todos. Bueno, ¿de quién es el aire, no? Es el caso de las vacunas, ¿no? Bueno, yo no quiero vacunarme, pero la población sí quiere el efecto rebaño. Entonces ahí hay todo un debate. Los beneficios a los que no se puede renunciar, por ejemplo, el efecto rebaño de inmunización ante la epidemia. ¿Hasta dónde tengo yo el derecho de decir, yo no me vacuno por determinadas convicciones, por lo que sea, pero sabiendo que estoy contribuyendo a no lograr el efecto tan deseado de rebaño para poder controlar la pandemia, ¿no? O el otro grandísimo tema de los determinantes sociales de la salud. Sabemos que la salud es determinada socialmente en el 80% de los casos. ¿Por qué los pobres se enferman de una manera y los ricos se enferman de otra? ¿Por qué los que tienen una menor educación se enferman de ciertas cosas y están predispuestos a cierto tipo de falencias, mientras que los que están bien educados, formados a otras, ¿verdad? El lugar en el gradiente socioeconómico donde se nace no resulta de una decisión individual. Esto lo dijo ya John Rawls desde hace mucho, ¿no? La famosa lotería social. ¿Quién de nosotros escogió nacer en Zimbabue, en Nueva York, en Madrid, en México, en Córdoba, en Francia? Es decir, es una lotería social más allá de la natural también que existe, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la comparación de focos y tendencias entre las dos éticas? La ética clínica está muy centrada en el tratamiento. La ética de la salud pública en la prevención, ante todo, ¿verdad? La prevención de la enfermedad. La ética clínica está muy centrada en las intervenciones médicas por profesionales clínicos, mientras que la de la salud pública en un rango de intervenciones por profesionales varios. Aquí van a entrar también los epidemiólogos, ¿verdad? Van a entrar economistas, va a entrar la farmacoeconomía, la farmacovigilancia, etcétera, ¿no? La ética clínica ve la autonomía personal de pacientes aislados. La ética de la salud pública va a insistir mucho en la autonomía relacional de ciudadanos interdependientes. Esto no es tajante, evidentemente que la ética clínica está trabajando mucho hoy la autonomía relacional, pero tiende, le ayuda más los campos que trata la ética pública a la autonomía relacional porque tienen mucho que ver con las relaciones concretas que se establecen intersubjetivamente o en los conglomerados. La ética clínica, del lado izquierdo, su obligación profesional es el poner el interés del paciente sobre el del proveedor, ¿verdad? Es decir, que no sea abusado en sus derechos, ¿no? El Patient's Bill of Rights famoso, ¿verdad? Mientras que en la ética pública, la obligación a la comunidad de resolver temas que el individuo no puede resolver y que depende de que la comunidad en su conjunto se ponga de acuerdo para salir adelante de esa problemática. Menciono estos tres últimos. En la clínica, la autoridad está basada en el prestigio y confiabilidad del médico y de la profesión médica, mientras que en la salud pública, la autoridad está basada en el mandato legal y poder de ejecutar leyes. Es decir, aquí cuando trabajamos ética pública nos metemos con las autoridades en salud, con las leyes, con los decretos, con las normas oficiales, etcétera. En la ética clínica, el consentimiento informado evidentemente es individual para intervenciones médicas, que es un gran paso dado en la bioética, pero aquí el consentimiento es social en la ética pública. Está construido sobre la comunicación y el compromiso público de largo plazo. O sea, ¿qué va a suceder con esta investigación a largo plazo, a mediano plazo, en nuestra sociedad, en nuestra localidad? El interés en justicia está limitado a asegurar el acceso universal a la salud, importantísimo. Mientras que en la ética pública el interés en justicia tiene que ver directamente con el lente de lo que pasa en la sociedad, evidentemente recurriendo a la interdisciplina, a lo global, y tiene mucho que ver con la equidad y con las claves a la profesión
pública de la medicina, ¿verdad? Al ejercicio comunitario de esta, no solamente al ejercicio individual. Tomo este ejemplo como precisamente, a veces los contraejemplos ayudan a ver en qué nos estamos refiriendo. Cómo la industria farmacéutica aprovecha los bienes públicos, ética pública, para desarrollar sus investigaciones. Una investigación financiada con fondos públicos contribuyó al desarrollo del famoso Crestor, ¿verdad? Del antilipemiante. Los estadounidenses gastaron miles de millones de su bolsillo o a través del aumento de primas de seguro, a través de Medicare, de Medicaid, etcétera, también, que son instituciones públicas, para acceder al medicamento a los precios del mercado estadounidense. Siguiente escena, llega AstraZeneca y en 3 años obtiene más de 16 millones de dólares en ganancias con las ventas de Crestor. Es decir, AstraZeneca compra los derechos, obtiene todo el conocimiento generado por instituciones públicas, lo patenta y le sube el precio exorbitantemente, ¿verdad? Entonces, ese pues es lo que está suscitando mucha controversia en la población, ¿no? ¿Cómo es posible que la industria se beneficie de esta manera con bienes que son públicos? Vamos a ver el caso del famoso Sovaldi, el sofosbuvir para el tratamiento de la hepatitis crónica activa. Este caso, para los que tengan Netflix, está tratado en la serie muy interesante esta de Dirty Money, ¿no? Dirty Money, ¿no? Dinero sucio. Que tiene muchísimos ejemplos, pero si mal no recuerdo es el capítulo 4 de la serie 1. Aquí se narra este ejemplo que está un poquito novelado, pero que existió realmente y está reportado en la prensa. En el 2011, Gilead, que es un laboratorio estadounidense, adquirió Pharmacet, que es el desarrollador original del sofosbuvir, que utilizó 880 millones de fondos públicos otorgados por los NIH de los Estados Unidos. Gilead luego valoró un tratamiento de 12 semanas de sofosbuvir en Estados Unidos por $84,000 frente a los $42 que cuesta fabricarlo de manera genérica, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo nuevamente llega una industria privada, toma el conocimiento público y lo catapulta para obtener una ganancia a la que tiene derecho, evidentemente, porque no se trata de no tener ganancia, pero una ganancia exorbitante y una ganancia que le impide el acceso a estos medicamentos a muchísima gente. Un ejemplo en el caso del COVID, tan reciente, ¿verdad? En el año 2019, Pfizer obtuvo 16,213 millones de dólares de beneficios netos por la vacuna que estaba desarrollando, ¿verdad? Y se habla de que en este año, habrá que corroborar las cifras, al final obtendrá 19,000 millones de dólares por la venta de vacunas. Y un asunto más que narra Juan Carlos de Aldi, dice, de cada frasco se podían obtener 6, bien aprovechada con la jeringuilla, se podían sacar 6 aplicaciones de la vacuna. Fue un descuido de Pfizer. Cuando Pfizer se dio cuenta de eso, inmediatamente obligó a todos sus compradores a pagarle el precio de 6 y no de 5, ¿verdad? Entonces dices, bueno, no se ve resquicio alguno que dejen en beneficio público, ¿no? Cuando, bueno, ya la ganancia estaba siendo exorbitante. Bueno, puedo ganar más, no te doy nada gratis, ¿verdad? Moderna, otro caso más, ¿verdad? Y ya con esto paro de casos para no agobiarlos. Moderna no existía, era un laboratorio prácticamente ignorado en los Estados Unidos y pasó a valer 62,000 millones de dólares cuando sus acciones se dispararon un 700% el año pasado. ¿Qué pasó? Los NIH, que se asociaron a Moderna con descubrimientos y patentes propias de algunos pasos de la investigación, siguen reclamando su propiedad intelectual en parte del desarrollo. O sea, nuevamente Moderna tomó conocimiento generado por los institutos de salud de los Estados Unidos, patenta su vacuna y ahora la vende a un sobreprecio que les genera unas riquezas exorbitantes, ¿no? Otro asunto importantísimo, la distribución de la vacuna. Hay un boicoteo del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el famoso ADPIC, en pandemias, ¿verdad? De parte de los países productores de la vacuna.
deben de saber ustedes, ¿no? Que hay todo para los países que pertenecemos a la OCDE, hay un acuerdo por el cual en caso de pandemias o de epidemias como la del SIDA y no hay acceso a medicamento, el país puede meter controversias y puede obligar a la farmacéutica a abrir sus puertas para que se empiecen a producir genéricos locales y poder atender a la población. Evidentemente, esto es una batalla tremenda con las farmacéuticas, pero se logra y está totalmente permitido, ¿verdad? Varias de sus investigaciones han sido subsidiadas con conocimiento público. Bueno, y perdón, la segunda ya lo estaba diciendo, ¿no? Lo que quiero me brinqué de la primera idea. En muchos de nuestros países, les voy a poner el caso, ahorita la segunda es la que estaba trabajando hace rato, perdón, ahí hubo un pequeño dislate. En México, por ejemplo, en ninguno de los casos hemos metido una controversia ante las epidemias, por ejemplo, de SIDA que ha habido en el país, ¿no? Para tener acceso al medicamento, ¿no? En Brasil lo han hecho, en Sudáfrica lo han hecho, hay ejemplos loables, pero muchas veces ni siquiera se conoce que tenemos el derecho a poder meter este tipo de controversias. En el segundo puntito es lo que yo les estaba diciendo, es esta idea que no la plasmé muy bien aquí porque ya estaba dicho, varias de las investigaciones han sido subsidiadas con conocimiento público, pero han sido vendidas a sobrecosto las vacunas, ¿verdad? Y entonces esto implica un doble pago del público. Yo estoy pagando impuestos y además estoy pagando la vacuna, ¿no? Qué bonito está el asunto, ¿no? Bueno, la investigación biomédica en países de mediano o bajo ingreso, sobre todo en estas latitudes donde estamos como el que les está ahora compartiendo esto, mucha de ella es multinacional y patrocinada por la industria, aunque repito, este es un asunto global aún en los mismos Estados Unidos. Es evaluada bioéticamente en vistas a la justa distribución de beneficios, que es un tema bastante interesante que yo desarrollé en ese libro que ya publicó en su segunda edición en el 2018, y desde una bioética propia de la investigación, en donde el conflicto de interés es científico versus económico. Sin embargo, es necesario dar un brinco más o dar un paso a que la investigación no solo esté centrada en los beneficios, sino en la generación de conocimiento, por ejemplo, conocimiento que realmente beneficia a nuestra población, que realmente le empodere. Por ejemplo, en el caso de México, en donde la diabetes es un problema enorme de salud pública, ¿no? Por la mala alimentación y las malas costumbres, por falta de educación y por intereses de las grandes transnacionales y problemas muy complejos, ¿verdad? Y descuido de nuestros gobiernos. Bueno, aquí lo que se necesita investigar no solamente es la molécula, ¿no? La nueva molécula que ayude a una mejor respuesta de la insulina, que es importantísimo, sino cómo hacer para que la gente no llegue a la diabetes. Medidas que ayuden poblacionalmente a evitar que esta enfermedad se desarrolle. Y en eso se investiga muy poco, ¿verdad? El valor social es aquel conocimiento capaz de generar bienestar concreto para una comunidad local. Entonces, este es el centro de lo que yo les quiero decir en esta tarde, ¿verdad? El valor social tiene que ver mucho con un conocimiento que genere bienestar concreto para la comunidad local. Esto hay que verlo desde la ética pública y evidentemente va a tener que ver con un conflicto de interés privado versus el interés público. Todo esto que les estoy diciendo se los pasaron hace poco en un artículo que publiqué y que está ahí, que además está en acceso abierto, ¿verdad? ¿Qué es entonces el valor social de una investigación? En primer lugar, dice el Código de Nuremberg, el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, viene desde el Código de Nuremberg, ¿no? La Declaración de Helsinki en su número 16 nos dice, el propósito principal de la investigación médica debe ser mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Evidentemente, no solo del individuo, si son preventivas, son de las poblaciones, aunque también del individuo. Las normas Jones 16 en su comentario a la guía 1 dicen, la investigación debe tener suficiente valor social, subrayo social, para justificar sus riesgos, ¿verdad?
costos y cargas asociadas, porque la enfermedad va a traer riesgos, va a traer costos, va a traer posibles colaterales en los pacientes. Bueno, ¿qué beneficio social vas a dejar con esta investigación que estás realizando aquí? Y después, el Manual de Ética Médica de la WMA dice, uno de los requisitos más polémicos de un proyecto de investigación médica es que contribuya al bienestar de la sociedad en general. No basta que los avances en el conocimiento científico tengan un valor intrínseco. Bueno, pues sí, evidentemente una investigación que no tiene valor intrínseco reprueba de inmediato, pues ¿a qué viene? ¿No? Que es importantísimo que genere una verdadera innovación. Y ya sabemos como que mucha de la investigación actual que se está creando tiene cada vez menos valor científico y cada vez más valor económico. Cómo lograr medicamentos más costosos y que le aumentan una rayita al gold standard, ¿verdad? Bueno, no basta con eso. El punto es que esta investigación contribuye al bienestar de la sociedad en donde ha llegado. Entonces, el valor social de la investigación tiene que ver con valores compartidos por un conjunto de individuos o sostenidos por una sociedad. Otorga al concepto de beneficio la noción de apreciación, estimación e importancia, ¿verdad? Entonces, ofrece algo más que el concepto de beneficio. Va más allá que la famosa justa distribución de beneficios, que fue un tema muy fuerte, muy trabajado, sobre todo en la década del 2000 al 2010 en bioética. Y ahora se está hablando, se sigue hablando de él, porque, bueno, sigue siendo muy necesario, pero ahora se está hablando mucho del valor social en la investigación. Y bueno, es un conocimiento valorado por una sociedad por el cual los sujetos de investigación pueden someterse a ciertos riesgos de daño, pero para que el conocimiento tenga valor social ha de incluir un componente instrumental o aplicable, es decir, en qué concreto va a ayudar a la sociedad en donde se está realizando, ¿verdad? Que dependerá del contexto de cada lugar, por ejemplo, a la prevalencia de esta enfermedad, que normalmente no se investiga en esos temas, a los recursos públicos para la salud destinados para esa enfermedad, es decir, a cuestiones de farmacoeconomía, a la infraestructura local, es decir, ok, no te puedo ayudar en esto, pero podemos mejorar tu infraestructura local para que tengas una mejor capacidad de diagnóstico y una mejor capacidad preventiva, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de poder contribuir con ello, ¿no? Y entonces, va a decir Wendler, el potencial de una investigación de obtener datos valorables debe ser suficiente para justificar el sobrepeso de los costos netos, de los riesgos y de las cargas que va a traer esta investigación. Aquí es interesante ver cómo hay un avance, ¿no? En los investigadores. Fíjense, Wertheimer y Resnick, que son grandes, o sobre todo Resnick, un bioeticista de una talla enorme, Wertheimer más desde la línea económica. Ellos hablan mucho de que hay justicia cuando se hace una transacción de mercado que sea libre, ¿no? Que sea justa. Yo te pago, tú firmas el contrato, tú aceptaste, pues adelante, ¿no? Ahí hay justicia, ¿no? Pero dicen autores más críticos, la transacción de mercado, para que sea libre o para que sea justa, debe de mirar principios básicos de justicia social. Por ejemplo, minimizar riesgos, compartir resultados. Y hay quienes todavía lo llevan más allá, como Wendler, una ética de la investigación que considere su análisis desde los principios de la justicia social, por ejemplo, el beneficio de los más desaventajados, que ya lo maneja John Rawls, ¿verdad? En su segundo principio de justicia, ¿verdad? Todo el surplus generado por quienes tienen la capacidad de producir tiene que ser aplicado en favor de los más desaventajados. ¿Cuáles serían las causas del olvido del valor social? Aquí permítanme detenerme un poquito porque me parece un punto muy neurálgico del asunto. En primer lugar, ¿por qué se olvida el valor social? Por el individualismo explicativo, porque la medicina ha funcionado mucho en su historia en el modelo biomédico. Y el modelo biomédico está muy centrado en la cuestión salud-enfermedad, ¿verdad? Usted se enfermó por un bicho y este bicho lo vamos a tratar, una bacteria, un virus,
con este antibiótico, con este antiviral, y va usted a tener este pronóstico y tan, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, y qué bueno que existen estos avances médicos, pero no son suficientes, porque el ser humano somos una realidad mucho más compleja, que no solamente nos podemos entender desde el paradigma biomédico. Y entonces ya la OMS lo ha señalado desde mucho tiempo atrás, hay un olvido de los factores causales de la enfermedad, las causas detrás de las causas. ¿Y por qué esta señora que estamos tratándole de su amebiasis se nos vuelve a enfermar y se nos vuelve a enfermar y se nos vuelve a enfermar? Pues bueno, pues es que vamos a ver qué agua está bebiendo y vamos a ver cómo está el agua potable en su localidad. ¿O por qué el médico en la medicina pública, saturado que tiene que atender no sé cuántas consultas en darles 15 minutos a cada una, porque si no, no da, fatigado y saturado, no, pues, señora, pues deje de cargar, pues, pero ¿cómo voy a dejar de cargar? ¿Cómo acarreo el agua a mi localidad, verdad? Entonces, nos encontramos con los factores públicos que hacen que la gente se enferme y que tenga desviada su columna, ¿verdad? Son conflictos de interés poco evidenciados y que dan origen a la privatización del conocimiento. Es decir, hay un conocimiento, el to know how, el to know how es lo máximo, ¿no? Es el saber cómo. Y eso la industria farmacéutica lo guarda con un sigilo absoluto. Yo creo que todos los que hemos estado en comités de ética de investigación sabemos lo rigurosa que es. Estos datos son secrecía total, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahí está precisamente la capacidad después de generar medicamentos bioequivalentes. Pues ahí está la llave que se va a desdoblar en muchos beneficios económicos. El asunto en el que me quisiera yo enfocar es que muchas veces la investigación se ha olvidado de los factores sociales, psicosociales que rodean a la enfermedad y que hacen que los seres humanos nos enfermemos. Aquí permítanme, yo les voy a decir con toda confianza, hablando con mucho afecto. Yo personalmente fui detectado de enfermedad celíaca hace un par de años, por diarreas. Me hicieron un análisis, casi al alma me la analizaron, ¿verdad? Bueno, absolutamente de todo, ¿no? Tuve que ir con los grandes especialistas en diarreas, etcétera, y ya después de mucho me dijeron, usted es celíaco cero negativo, ¿verdad? Porque además salían negativos mis análisis, ¿verdad? Bueno, por anchas o por cuestiones del destino, llevo ya 3 meses en otro lugar ahora trabajando y una serie de factores que de mi vida que han cambiado a favor, a disminuir el estrés, y curiosamente la enfermedad celíaca me ha desaparecido. Digo, bueno, pero pues no que era celíaco y que me había dicho pero que el señor maestro es autoridad, al menos en Latinoamérica, en cuestiones digestivas, usted es celíaco y resígnese y olvídese del trigo para siempre. Y ahora estoy tomando unas riquísimas tortitas de trigo con toda libertad. Y me decía un amigo psiquiatra, no sabes la cantidad de pacientes que me están llegando con intolerancia al trigo por cuestiones de estrés laboral y por cuestiones de estrés emocional. Todas estas cuestiones tienen que ver con una investigación que rebasa el paradigma biomédico. Pues bueno, otro tanto para las cuestiones públicas. Los grandes padres de la medicina social, ¿verdad? Desde Inglaterra, desde el siglo pasado, nos han dicho, ¿por qué los pobres de Londres se enferman y no se curan? ¿Y por qué los ricos se curan más rápido? Bueno, pues el agua hervida, ¿verdad? Que como leía ayer en el diario, ¿por qué esta persona que tiene a sus hijos desnutridos, sus hijos, pues sí, les da tantita atención y al ratito se le quedan dormiditos? ¡Ay, qué maravilla, qué buena mamá es! No, pues es que no tienen nutrición suficiente y después van a pagar los platos rotos, ¿verdad? Entonces, una mirada desde la ética pública va a tocar el respeto, la beneficencia y la justicia que tienen que ver con relaciones concretas de dependencia que existen entre naciones, entre corporativos, entre géneros, entre grupos sociales, entre razas, que no son elegidas, que son establecidas entre agentes morales individuales o colectivos, pero siempre con repercusión pública.
y también con los modos inequitativos o represores que se estructuran en una sociedad determinada, ocasionando que conjuntos de personas o sectores sociales sean dañados o no se les otorgan a los beneficios a los que tienen derecho. Es decir, los que salen pagando los platos rotos normalmente son los más pobres. Entonces, y ya para ir cerrando mi aportación y más bien dar lugar al intercambio, a los comentarios, quisiera hablar ya como algunas concretizaciones de todo lo anterior, porque van a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿O por dónde se come esto? Y algunas pautas, es el nombre de la charla, ¿no? Claves bioéticas. Bueno, ¿cómo hacer para una detección anticipada del valor social, que es uno de los caminos que nos señala la ética pública? Por ejemplo, se puede saber o se puede pedir saber qué tipo de conocimiento se creará, qué tan robustos serán los hallazgos, qué enfermedades son investigadas respecto a las enfermedades prevalentes en el lugar, qué tan relevantes son los resultados para determinada población. La enfermedad puede ser relevante, pero a esta población no le sirve de poco. Y la manera de obtenerlos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 5 claves que nos pueden ir ayudando, sobre todo, por ejemplo, a los comités de bioética en investigación, para irle dando este filón social a el filtro que hay que hacer de las investigaciones desde la ética pública. El cociente riesgo-beneficio, que ustedes saben que es uno de los pilares de la ética de la investigación, junto con la autonomía y el consentimiento informado, ¿verdad? Son los 2 grandes pilares que sostienen la ética de la investigación. Hoy se va transformando en riesgo-valor social, ¿verdad? Dado que los beneficios en una investigación son inciertos, evidentemente el investigador no puede llegar y prometerte te voy a dar esto, esto y esto, porque pues la investigación es incierta. El conocimiento generado como valor social ha de ponderarse ante los riesgos a que será sometido una población. Esta investigación va a tener tanto riesgo, vamos a ver qué tipo de conocimiento va a generar, porque si el conocimiento es superficial, si el conocimiento es intrascendente, ¿a qué lo está sometiendo a estos riesgos? Segundo, la investigación debe evolucionar hacia generar conocimiento que se traduzca en mejoras clínicas o terapéuticas concretas para la población del lugar donde se investiga. ¿Por qué? Porque muchas veces esta investigación está centrada en generar la última molécula, ¿no? Como decimos aquí en México, la última Coca-Cola en el desierto. Oh, bueno, pues padrísimo, ¿no? Excelente, qué bello. Y luego de ese medicamento, ¿quiénes van a poder adquirirlo? Hay investigadores muy interesantes que dicen, habría que meter el factor precio ya desde la evaluación ética de un medicamento. ¿Cuánto va a costar? Porque si este medicamento va a ser imposible de poder comprarlo a población, ¿para qué lo investigamos? ¿Verdad? Y bueno, pues ya se imaginarán el polvo que desatan este tipo de críticas, ¿no? Pero esa es la realidad. Es decir, yo tengo compañeros cuyo tratamiento para cáncer, para melanoma maligno a base de biotecnológicos, a ver, lo tengo en pesos mexicanos, rondan los 80,000, estaría en torno a los $4,000 mensuales. Pues es un escándalo. ¿Quién tiene dinero para eso? ¿Verdad? ¿Quién tiene dinero para eso? Y son una maravilla los biotecnológicos, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué desligue, qué desfase entre la investigación y los beneficios de quién la va a poder adquirir? La investigación colaborativa indica a la comunidad si el esfuerzo científico ayudará a resolver sus problemas, ¿verdad? Es decir, toca al que viene a investigar, oye, ¿en qué problemas concretos me vas a ayudar a resolver de mi localidad? Y a definir si es aceptable desarrollar la investigación en su propio entorno. Es decir, hagamos un diálogo colaborativo. O sea, a esta investigación, a la multinacional, se le llama también, sobre todo en Norteamérica, investigación colaborativa. Pero ese es un eufemismo, porque colaborador es el que elabora conmigo codo a codo. Y aquí muchas veces nuestros investigadores son los maquiladores de investigaciones que vienen de Norteamérica, de Japón, de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo poder establecer condiciones de paridad para que realmente la voz, los créditos, la experticia y sobre todo la tropicalización? Porque los que saben cómo se enferman los argentinos, cómo se enferman los brasileños, pues son los investigadores brasileños, tengan voz para tropicalizar la investigación que llega desde otras latitudes.
Centrar la atención en poblaciones. Para las poblaciones con necesidades primarias insatisfechas, como las nuestras, es muy difícil que puedan comprender lo que significa el procedimiento al que serán sometidas. Un día conversando con la doctora Emma Verástegui, que es una magnífica investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, me decía, mira, los pacientes que me llegan aquí a investigación tienen 4 años de educación. Aquí se llama primaria, es la educación elemental. Yo les muestro el consentimiento informado y me dicen, doctora, no sé leer, por favor, ¿dónde le firmo? Porque necesito atención, llorando. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Eso se llama explotación. Es decir, ¿cómo evitar que precisamente nuestra gente, porque no, el derecho a la salud le está conculcado por una serie, bueno, ya no quiero yo aquí atacar a mi querido gobierno, pero de políticas totalmente hechas con, ya lo saben, cómo poder ayudar para que la investigación no se convierta en un agente más de explotación, porque la gente cree que le están dando un tratamiento y en el fondo se está investigando con ella. Y es el único medio por el cual le van a sacar una analítica, unas radiografías, unas ecografías y se van a enterar de qué problema de salud tiene. Hay una confusión terrible, ¿no? Lo que se llama therapeutic misconception, dicen los norteamericanos, ¿verdad? Y luego, las poblaciones sometidas a enfermedades con una mayor carga en salud deberán ver reflejado el conocimiento que redunde en beneficio social que obtendrán posiblemente otros sometidos a la misma carga, ¿verdad? Es decir, ¿qué beneficio social se va a generar para que la carga en salud disminuya, no solo para mí, sino para todos los que pertenecemos al mismo estamento? Otra clave bioética, ¿cómo prevenir y remover el daño? Es decir, cómo dialogar con los determinantes sociales de la salud que tienen sobre sus influencias sobre la salud, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí tocaría al Comité de Bioética en velar porque los protocolos de investigación no sean en función de la búsqueda de la mejor molécula terapéutica, que sí lo es, que el acceso a medicamentos innovadores evidentemente busca lo mejor, pero muchas veces lo mejor no es lo mejor. Para esto se necesita demostrar que realmente el brinco que está realizando el nuevo medicamento respecto al gold standard sea, sea realmente efectivo, sea cualitativamente equiparable al riesgo al que voy a someter a mi población. Y además, ver la probabilidad de la eficacia de medidas preventivas o de estudios costo-beneficio de tratamientos ya comercializados mucho más baratos. ¿Por qué? Porque a la mera hora, ¿de qué sirve? Ya lo decía, investigar moléculas a las cuales va a poder tener acceso la población 1, 2, 3 meses, y en tratamientos crónicos se van a quedar totalmente en la cuneta sin poder tener acceso al tratamiento. De igual manera, estudiar el impacto benéfico de las campañas publicitarias a favor de estilos de vida más saludables, porque la industria se ha empeñado en medicalizarnos la vida. Ya todos los de nuestra generación, no como nuestros padres. Ahorita precisamente estoy aquí en casa de mi madre, que vengo a verla cada 15 días, 95 años, tenían otra madera. Ahora nosotros ya tenemos en el buró la pastillita para dormir bien y la pastillita para la gastritis. Se nos ha medicalizado la vida, porque los estilos de vida son mucho menos saludables. Entonces, ¿cómo poder investigar en estilos de vida saludables que retrasen la aparición de la enfermedad? Mejor descritos en términos de probabilidades y riesgos, estoy en el recuadro derecho. Es decir, poder describir mejor la investigación en cuanto a la preocupación por la falta de certeza que existe y la precaución que hay que tener. Es decir, estamos investigando asuntos que están en el terreno de la probabilidad, de los grises, en los cuales no hay certeza y por los cuales hay que ser, pues, el famoso principio precautorio, ¿verdad? Que no podemos ser en ninguna manera determinantes, ¿no? En este manual que se publicó en México hace años se dio un paso importante en esa línea, investigación en salud organizada de manera estratégica, interdisciplinaria, interinstitucional, porque no quiero solamente hablar mal de...
hay cosas que se hacen bien, lo decíamos al inicio, hay gente muy buena metida en estos terrenos, más allá de lo individual, ¿verdad? Con la consecuente dispersión de los objetivos de dichos estudios. Ya no solamente es médico-paciente, tu enfermedad, modelo biomédico, es cómo esta intervención terapéutica y con qué otras intervenciones terapéuticas, no solamente de pastillita, te van a ayudar a lograr una salud más integral, ¿verdad? Y aquí ya, repito, prácticamente para terminar, algunas 5 claves para detectar el valor social. ¿A quiénes y cómo se difundirán los resultados? Es una pregunta muy concreta, pero que nos puede ayudar. ¿A quiénes y cómo se difundirán los resultados? Segundo, ¿qué tipo de entidades no son lógicas? Ya lo dije hace rato, para el que están diseñadas las investigaciones. ¿Para qué estamos investigando, verdad? Es decir, sí, para la diabetes, magnífico. La transición epidemiológica en nuestros países se está dando, por supuesto, sí, pero aquí la diabetes, ¿cómo se da? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Y qué factores genéticos hay? ¿Por qué hay mucho más propensión a la diabetes que en otros países? ¿Solo por mala alimentación? ¿También por cuestiones genéticas? Todo eso hay que investigarlo. Tercero, ¿cómo contribuye a mejorar las actuales políticas, programas e intervenciones en salud? Este tipo de investigación está sumamente descuidada y más en nuestras latitudes. No se investiga para que las políticas sean más asertivas, sean más contundentes en sus resultados. Cuarto, ¿de qué manera la localidad se beneficiará del conocimiento adquirido? Es decir, este medicamento lo tenemos que meter al cuadro básico de medicamentos. ¿Cómo le vamos a hacer? Hace poquito leía en Colombia cómo sí se puede negociar con la industria farmacéutica cuando se llega con conocimientos y cuando las autoridades en salud están en un mismo frente. Y entonces la industria farmacéutica negocia. Pero si nos hayan divididos y sin conocimientos y nos vamos a tomar un cafecito, pues nos golean 5-0. Entonces, requiere capacitación, requiere alianzas para establecer diálogos de paridad y de altura, y sí se logran acuerdos. ¿Cuál será la utilidad, el beneficio marginal del medicamento investigado una vez que sea aplicado poblacionalmente? O sea, realmente este medicamento, ya que esté rodando en fase de comercialización, ¿cuál va a ser su real utilidad? Y bien, de manera penúltima les comparto criterios para evaluar adecuación entre investigación científica y ética pública y su valor social. Uno de ellos es beneficio público, integridad científica y valor social, ética pública. Si nos vamos desde el lente del valor social, que tiene mucho que ver con la ética pública, tipo de conocimiento generado, a quiénes y cómo se difundirán los resultados. Estoy diciendo lo anterior, pero más o menos lo que quiero que se entienda es desde qué lente lo estoy viendo, ¿no? Si lo veo desde la ética pública, la integridad científica y el valor social, ¿verdad? Igual la proporcionalidad, que es otro principio utilizado. Si lo veo desde la ética pública, se traduciría en necesidad de esta investigación y la menor infracción posible de riesgos, ¿verdad? Si lo veo desde el lente del valor social, que ayuden a especificar estos dos grandes principios, que responda a las grandes necesidades en salud, ¿verdad? Bueno, aquí, perdona, tres últimos. Si lo veo desde la equidad, principio de equidad, que son principios un poco altos, si lo veo desde la ética pública, se traduciría en solidaridad y reciprocidad. Si lo veo desde el valor social, en investigación en recursos humanos para la salud, ¿verdad? Y regulación de riesgos para la salud. Mejorar las actuales políticas, programas, intervenciones en salud, etcétera, que llevan a la equidad, ¿verdad? Pero para que la equidad no quede aquí como un principio muy, muy bello que dicen nuestras autoridades en salud y con el cual se adornan y buscan el voto, ¿no? No, tradúcelo en esto, en lo que está hasta la derecha. Confianza. La ética pública se traduciría en compromiso y desde el valor social, una investigación dirigida al control, prevención y vigilancia de riesgos y enfermedades. Y finalmente, la rendición de cuentas. Este principio tan importante señalado por Norman Daniels, ¿no? Una justificación pública y transparencia. ¿En qué se traduciría desde el valor social? Evaluación de las intervenciones, los programas, las políticas públicas en todos los campos de la salud. ¿Cómo se beneficiará la comunidad local? ¿Qué utilidad va a tener? ¿Qué posibilidad de acceso al medicamento exitoso? En otras palabras, el precio.
¿Estamos o no cumpliendo con Helsinki 34? Los laboratorios Roche, por ejemplo, y lo he visto, están cumpliendo con el dar el medicamento exitoso a la población tras una serie de protocolos, no lo dan nada más así, como almas de la caridad, y hacen bien, pero lo están cumpliendo. Hay gente seria en la industria, pero pues hay que presionar, porque si no, nos podemos topar con lo peor de la industria, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias y me gustaría mejor pasar a comentarios, preguntas, debate, lo que sea necesario. Pues muchas gracias, Ricardo. Muy, muy interesante. Vamos a tener ahora unos minutos para debatir.